Yo creo que la globalización está rota por completo. Lo que hace Trump es impugnar un sistema. Dice, el sistema anterior no vale. Está roto y hay que prescindir de él. Y tenemos que ir hacia un nuevo lugar. Los escenarios son tan inestables, es decir, ¿hacia dónde vamos? Hacia una guerra fría que puede terminar en guerra, empezando con Rusia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia una situación en la que la pérdida de cohesión social tiene que ser manejada a través de regímenes más autoritarios que son los únicos que garantizan el orden, ¿no? A nadie se le escapa los cambios globales que estamos sufriendo, que estamos presenciando, ya no solo por la victoria de Trump, sino por los otros movimientos en el otro lado del arco hegemónico, China, los BRICS, etc. También en Europa lo que está ocurriendo, pero también lo que está ocurriendo dentro de las élites y dentro de las clases sociales, ese descontento que unas fuerzas u otras están sabiendo aprovechar, están sabiendo leer mejor el futuro. Ese cambio, como dice nuestro entrevistado de hoy, entre el eje izquierda-derecha contra el nuevo eje nacional y global. Un montón de nuevos paradigmas y nuevas preguntas que nos tenemos que hacer, nuevas preguntas que se hace nuestro invitado de hoy en sus últimos libros. Me refiero a Esteban Hernández, él es corresponsal político en El Confidencial, ensayista y, desde mi humilde opinión, uno de los mejores analistas geopolíticas que tenemos en este país. Como digo, ha escrito varios libros, hoy os traemos el último, El nuevo espíritu del mundo, política y geopolítica en la era de Trump, que ha publicado con Deusto, y el que vamos a entrevistar y a charlar hoy en una entrevista que os prometo que va a ser una genialidad y llena de puntos y de preguntas que incomodan a la derecha, pero también muchas respuestas que pueden incomodar a la izquierda. Antes de ir con la entrevista, ya sabéis, darle al me gusta, darle a la campanita, darle a seguir a nuestro canal para que podamos seguir creciendo y para que también vosotros y vosotras estéis a la última de todo lo que vamos publicando. Ya sabéis que nos podéis dejar un comentario, aunque sea solo por engañar al algoritmo, que también nos ayuda un montón. Y ya sabéis que si os podéis suscribir y uniros a esta gran familia de 10.000 suscriptores, suscriptoras, pues nos vais a poder ayudar a que sigamos haciendo este periodismo independiente. Ahora vamos con la entrevista de Esteban Hernández, espero que la disfrutéis. Canta la luna, perla desnuda, como un lobo solitario en la noche negra cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar, río arriba. Esteban, bienvenido al Salto, bienvenido a Río Arriba, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Un placer. Yo creo que va a ser seguro que muy interesante. Voy a empezar para darte un poco pie a que nos cuentes la teoría, sin meternos mucho, que luego tengo una batería tremenda de preguntas y no quiero que me las contestes todas en la primera, pero ¿cuál es el nuevo espíritu del mundo? Después de 3 décadas más o menos en las que hubo un tipo de sistema que llamamos globalización, hegemonía estadounidense, instituciones internacionales, normas que se hicieron valer, el dólar como moneda hegemónica. Después de todo eso, hemos entrado en una nueva fase, lo cual implica un orden internacional distinto, mucho más desorganizado, es decir, mucho más o mucho menos sujeto a normas, donde prima más la fuerza y el poder, un intento de sustitución de las viejas por las nuevas élites dentro del Occidente, cambios en las estructuras de clase y, por supuesto, valores diferentes, ¿no? Todo eso conforma un mundo muy distinto del que veníamos, ¿no? Iremos una por una casi seguro de esas. Fíjate que en esta segunda temporada de Río Arriba, de esta serie de entrevistas, yo quería buscar como una palabra que pudiera como unir todas, ¿no? Todas las entrevistas que estamos haciendo en cuanto a esta temática, y yo elegí desglobalización. Tú has dicho que la anterior fase era la de la globalización. ¿Es esta una de las... ¿Le podríamos llamar... ¿Tú le llamarías desglobalización a esta nueva era? Yo creo que la globalización está rota por completo, por completo. O sea, estamos saliendo de ella los europeos, porque los estadounidenses ya han salido, los chinos, por mucho que la quieran conservar, son conscientes de que necesitan ampliar su ámbito de influencia y eso se hace de otras maneras. Obviamente Rusia sabe que está en otra fase. La alianza chino-soviética, chino-rusa, está vigente. Vemos Oriente Medio cómo se está transformando a partir de un intento de Israel de cobrar una especial fuerza en la zona. Eso no tiene nada que ver con la globalización ya. Y además tampoco tiene que ver porque ha generado un repliegue en cuanto a la reorganización económica de los principales países, ¿no? En las que tratan de adaptarse a esas nuevas circunstancias. Yo creo que
Europa es la única que creyó en la globalización cuando existió, de verdad, ¿no? Los demás hacían que creían, y la única que sigue creyendo en ella. Entiendo que te refieres a Estados Unidos, no se creía la globalización, sino que la impuso porque Claro, le venía genial. Justo en la primera pregunta has hablado de un mundo que ya no se rige por normas, sino por fuerza. Yo, con mi mente que siempre me tiro a la economía, pues pienso en Trump y la guerra comercial y los aranceles. ¿Pero hay algo más? ¿Hay otro tipo de normas que tú crees que se han roto? Bueno, había una conexión significativa, ¿no? En el orden internacional, en lo que se refería a la colocación de los activos y los recursos occidentales, pero también orientales en la esfera del dólar. Vemos que eso está dando marcha atrás porque cada vez hay menos, o hay más países que tratan de, por ejemplo, comprar oro, ¿no? Crear mecanismos de compensación entre ellos, ¿no? Utilizando otras divisas. En el futuro lo mismo, crear una divisa común, ¿no? Y bueno, SEAT indica que hay un cierto poder económico, ¿no? Que Estados Unidos está intentando conservar, pero que ya no está vigente como lo estuvo en el pasado, ¿no? Y uno de los instrumentos que tiene Estados Unidos en ese ámbito, como en otros, es la exigencia de mayores recursos, no a los teóricos enemigos como China, porque carece de capacidad para forzar a China en muchos sentidos, sino de sus aliados. Y lo que estamos viendo es que nos ha pedido amablemente que compremos más armas, que compremos más gas, que compremos más petróleo estadounidense, que dejemos un paso mucho más franco a sus productos, y eso también se contempla con los aranceles, y además hay una exigencia de que sus tecnológicas sean las dominantes por completo en Occidente, ¿no? Bueno, todo eso conforma un mapa económico diferente también. ¿Es una nueva guerra fría en el plano económico? ¿Que podría dar paso a otro tipo de guerras frías? ¿Pero Sí, estamos ahí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un momento en el que cada potencia... bueno, hay dos momentos simultáneos, ¿no? Las dos grandes potencias están intentando que su ámbito de influencia sea mayor, cada una por un camino, ¿no? China no ofrece un sistema político, pero sí ofrece una especie de ejemplo. O sea, su posición frente a los BRICS y frente a otros países de Latinoamérica o de África es: yo era un país atrasado, nosotros éramos un país atrasado, ahora somos un país que está optando por la hegemonía, nos hemos desarrollado, nuestro modelo es el que vale porque genera desarrollo, ¿no? Y es un poco la oferta que China hace, ¿no? La oferta estadounidense va por otro camino, ¿no? Y va por bueno, pues por el camino de una cierta atadura a los países de su órbita respecto de Washington, pero por mecanismos un poco más coercitivos en esta etapa, ¿no? Bueno, Estados Unidos está intentando reestructurar sus cadenas de suministro. China también está asentando lo que tiene, ¿no? Y ampliándolo. Ruta de la seda nueva, Claro. etcétera. Y luego tenemos una serie de potencias, que es Turquía, Arabia Saudí, India, ¿no? Pakistán, ¿no? Y media docena más, que están intentando jugar sus bazas en ese ámbito. Algunos de ellos, como los países no alineados, para intentar obtener ventajas de un sitio o de otro, ¿no? Es decir, digamos que hacer un equilibrio entre las exigencias de uno y de otros. Tipo Brasil, etcétera, que están jugando con los BRICS, pero haciéndole guiños a Estados Unidos, Sí, ¿no? sí. Y eso es muy de Latinoamérica, es decir, tanto Colombia como, en fin, pues estaban, o México, ¿no? Pues estaban muy integrados en la órbita estadounidense, digamos que estaban alineados con Biden. Trump es un inconveniente para ese tipo de líderes, ¿no? Y para ese tipo de proyectos, pero no pueden separarse de la órbita estadounidense todavía y tienen muchos intereses, ¿no? Con China, ¿no? Con lo cual, bueno, India es otro ejemplo de ese. Entonces, juntas este choque de fondo, ¿no? Que hay entre Estados Unidos y China por el dominio de la moneda de referencia, ¿no? y de la producción, ¿no? y de la tecnología. Y los intentos de determinados países, los que tienen cierta fuerza o tienen alguna baza que puedan hacer valer, no supeditarse mucho a unos y otros. Y luego, y esto es importante, es que todos esos países están operando en términos internos de una manera muy distinta. Están reforzando las capacidades estratégicas de cada Estado, ¿no? Cada cual tiene unas fortalezas, unos pueden ser energía, otros pueden ser determinadas producciones,
bueno, está intentando reforzarlo porque saben que es un momento de estados, ¿no? Y ambas cosas te cambian el mapa de una manera radical, ¿no? Aunque es verdad que sigue habiendo muchas de esas potencias y emergentes, etcétera, que están jugando ese doble juego, la realidad es que los BRICS tienen una cola de espera de países que quieren entrar, ¿no? En ese orden paralelo a la hegemonía occidental, sobre todo de Estados Unidos. Esto supongo que es un fracaso de Occidente, ¿no? Y No, de sí. los consensos Bueno. que teníamos como asegurados hasta ahora. No, sin duda. O sea, el telón de fondo es que mientras Occidente tiene una conciencia clara de estar en decadencia, ¿no? Y esto recorre las distintas sociedades occidentales, China es lo contrario, ¿no? India es lo contrario, son países en auge, ¿no? Y esa diferencia de humor ya marca bastante cuál es el momento de cada bloque, por así decirlo, ¿no? Claro, los BRICS tienen un problema, es que casi todos los BRICS son países exportadores, y eso significa que alguien te lo tiene que comprar, ¿no? Entonces tienes una cierta debilidad ahí. Que es Estados Unidos en muchos casos, ¿no? Que es en muchos casos de Estados Unidos. Entonces, salvo que establezcas ahí, digamos, un tipo de orden distinto donde China pueda jugar no solamente el papel exportador, sino también el importador en determinados ámbitos, tiene esa dificultad. Lo que sí es cierto es que los BRICS, y más aún después, digamos, del deterioro moral, ¿no? Del orden basado en reglas, y lo hemos visto, bueno, pues con la ausencia de condena a la guerra de Ucrania y sobre todo de las sanciones, que solo operó en Occidente, ¿no? Y con Gaza. Bueno, eso significa que nadie cree ya en los valores que intentamos promover, ¿no? Lo cual es una debilidad grande, ¿no? Y por otro lado, insisto, es decir, en el momento en el que las piezas se mueven, los países tratan de desarrollarse y el modelo de desarrollo han sido los BRICS, no Estados Unidos, ni Alemania, ni Francia, ¿no? Ni Reino Unido. Con lo cual es lógico que haya un cierto desplazamiento hacia las potencias emergentes por razones históricas y geográficas, pero también por razones político-económicas. Podríamos resumir, antes de meternos ya igual a ejes más nacionales, podríamos resumir que esto es todo fruto de esa batalla hegemónica entre Estados Unidos y China. Yo creo que es fruto de la conciencia de Estados Unidos de que está perdiendo la hegemonía. Es decir, yo creo que no puedes explicar ni la llegada de Trump, ni los cambios en Estados Unidos en su política exterior, que son cambios, hay que recordar, que Biden mantiene después del primer Trump. Es decir, la orientación que le da el primer Trump es mantenida por Biden en su esencia, con las modulaciones que quieras, ¿no? Y Trump 2 acelera esos cambios, porque efectivamente hay un problema de pérdida de hegemonía. Y eso es lo que rompe la globalización, porque básicamente el gobierno estadounidense piensa, con las reglas globales que nosotros habíamos instaurado, estamos perdiendo la partida. Con lo cual, tenemos que deshacernos de unas reglas que nos constriñen más que a los demás. Y es lo que explica, digamos, que la ruptura del orden internacional anterior. Claro, eso no puede ocurrir si no hay una sensación, ¿no? obvia, ¿no? de pérdida de hegemonía estadounidense, ¿no? y que es objetiva también, ¿no? Eso es lo que mueve todas las piezas del tablero. ¿Se va a dejar Estados Unidos perder la hegemonía? No, Estados Unidos no se está dejando. Toda la reacción que está desarrollando, que luego será eficaz o no, luego será inteligente o no, pero toda la acción que está desarrollando es para mantener la hegemonía. Es decir, necesita que el dólar sea la moneda de reserva, necesita que su ejército sea el más potente del mundo, lo siga siendo, y necesita recuperar ciertas capacidades productivas, y sobre todo necesita desarrollar su tecnología, es decir, que su tecnología sea la que esté implantada en un mayor número de lugares, por motivos económicos, pero también por motivos estratégicos y defensa, ¿no? Leyéndote muchas veces, veo que tú, en cierto modo, has señalado que la llegada de Trump, incluso el ganar después de Biden a Trump, que era algo como lógico y normal, que se veía venir por los movimientos tectónicos de esta geopolítica y también por los ejes interiores que igual entramos ahora dentro de los propios países. ¿Es Trump el mal, el síntoma? ¿Es la solución al occidente decadente? O sea, ¿cómo...? Bueno, es una consecuencia de un deterioro. Creo que Trump, parte con una ventaja, ¿no? Y que en general es una ventaja de las derechas populistas y extremas que se han desarrollado en Occidente y fuera de Occidente, ¿no?
que muchas veces cuando hablamos de estos movimientos nos ceñimos a Occidente y son mucho más amplios. Ya. Lo que hace Trump es impugnar un sistema. Dice, el sistema anterior no vale, está roto y hay que prescindir de él y tenemos que ir hacia un nuevo lugar. En esta campaña, en la campaña de las últimas elecciones presidenciales, fue enormemente expreso en ese sentido. Lo hizo incluso en términos muy llamativos, ¿no? Desafiando a la ortodoxia económica y sentado con gente de Bloomberg y de Financial Times y decía, no ni puta idea, ¿no? Vuestras recetas nos han llevado a este desastre, hay que cambiarlo todo. Ese nivel de desafío, de impugnación, no había existido Nunca. Desde hace muchas décadas, ¿no? ¿Sabes? Bueno, ¿qué ocurre? Que esa conciencia de que el sistema no funciona y hay que cambiarlo y ir hacia otro sitio, sí es compartida por la población. Porque en Estados Unidos y en Europa tenemos la sensación de que las cosas no funcionan. Claro, la propuesta de Kamala, que es la propuesta progresista, fue, el statu quo funciona, ¿no? Además, nuestros números económicos son muy buenos, la macroeconomía va bien, etcétera, etcétera, pero básicamente el modelo debe ser conservado. Y lo que tenemos, si el modelo no se conserva, es la dictadura de la extrema derecha trumpista. Claro, cuando el ánimo social es un ánimo de cambio, quien representa el cambio tiene más posibilidades de llevarse el triunfo, ¿no? Y si te fijas, y pasan, bueno, Estados Unidos es un ejemplo, pero pasa en muchos lugares. Después de Obama viene no un presidente de otro signo político, sino un presidente radicalmente distinto de Obama, que es Trump, ¿no? Después de Trump viene Biden, que es de otro partido, ¿no? Y después de Biden vuelve Trump. Es decir, lo que vamos viendo son elecciones donde el gobierno las pierde y llega alguien de otro lugar y a menudo, digamos, con un programa más atrevido, Rupturista, ¿no? a sustituirlo. Es decir, que esa falta de estabilidad en las elecciones occidentales solo se pueden, deben ser entendidas también como un elemento de aspiración al cambio por parte de las poblaciones cuya tecla nadie acierta a presionar de una manera correcta, ¿no? Tenía pensado dejarme para el final la pregunta sobre las posiciones de la izquierda, pero no puedo evitar ahora que has dicho esto, ¿no? La izquierda ha perdido la posibilidad de imaginar esos futuros, de darle a esas teclas. No, ¿la izquierda ya no es cambio? No. Ahí es curioso, por ejemplo, el caso británico, ¿no? Donde en esa sucesión, es decir, Farage emerge, el Partido Conservador compra el programa de Farage, llega al gobierno, fracasa, entonces hay mayoría amplia de Starmer, ¿no? Y un año después lo que ocurre es que Farage resucita y la izquierda del Partido Laborista empieza a pensar qué hacer, ¿no? en un entorno en el que Starmer no está dando solución a los problemas porque tiene una política muy estándar, ¿no? Es decir, por así decir, sigue siendo muy neoliberal, lo que obliga a la parte izquierda del partido a imaginar otras soluciones, ¿no? A pensar otras salidas. Claro, tienes un problema añadido ahí, es que nos caiga bien, nos caiga mal, la opción parece ser Corbyn, pero Corbyn ya estuvo y no funcionó, ¿no? Es decir, mientras la derecha está proponiendo un programa de futuro que será bueno o malo, pero que está muy definido y está asentado en la idea de vamos a romper con lo anterior, ¿no? La izquierda no ha propuesto eso. En primer lugar, no ha dicho vamos a romper con lo anterior, sino vamos a conservarlo. Y en segundo lugar, y para mí es mucho más importante, no tiene un proyecto de futuro definido, ¿no? Y en la medida en que no ofreces eso, mucho más complicado que atraigas a una parte de la población que está deseando un cambio, ¿no? Y a veces, siempre hay que volver al ejemplo, ¿no? A veces lo imagina en términos un tanto extravagantes, ¿no? Porque Milei ganó precisamente por eso, ¿no? Pero claro, este señor, en fin, estaba... Ya. No hay más que verle, ¿no? Ya. Los déficits mentales y cognitivos que tiene. Total. Y sin embargo ganó. Y Claro. se llevó a la parte más pobre de Argentina, le votó a Milei, ¿no? ¿Por qué? Pues porque querías un cambio frente a la situación que entendías. Bueno, si la izquierda no lo ofrece y la derecha sí, pues... Claro. Vale. Yo creo que hay un término que yo creo que lo citas en todos los libros que he leído tuyos, que es el tema del descontento, ¿no? Ese descontento que
que no solo, y eso que creo que me parece como muy, muy atrevido por parte de tu obra y me parece súper interesante, que no es solo un descontento de las clases bajas, sino que las élites también están sufriendo ciertos descontentos. ¿Por qué la izquierda? Sigo con lo de la izquierda porque lo tenía pensado para luego, pero ya aprovecho. ¿Por qué la izquierda no es capaz de captar ese descontento? Ya has dicho lo de que no son capaces de imaginar, pero tiene que haber algo más también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también a la derecha le pasa igual, quiero decir, Tradicional. varias cosas. Quiero decir, derecha tradicional. Cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial, está la democracia cristiana. Claro, la democracia cristiana tiene que hacer la ruptura con el pasado, ¿no? Porque su pasado era, en fin, ¿no? Pues un poco complicado, ¿no? Que era el de las derivas fascistas de las fuerzas de derecha en ese instante, ¿no? Y se adapta relativamente bien a la situación, comprando las bases del estado del bienestar. Entonces, bueno, se ocurría en Estados Unidos también en términos económicos o en Europa. Los demócratas cristianos y los socialdemócratas tenían un suelo común que ambos compartían, ¿no? Bueno, de ahí la derecha se separa y comienza a tener un proyecto distinto, y lo vemos con Reagan, y lo vemos con Bush, y ahora lo vemos con Trump, ¿no? Y lo que ocurre con la izquierda es que la izquierda se va moldando cada vez más al programa que la derecha le va fijando. Claro. Y entonces la izquierda se convierte en neoliberal. Como decía Thatcher, ¿no? ¿Cuál era tu mejor logro? Dijo Tony Blair, ¿no? Blair, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces llevas una deriva hacia otro lado, con lo cual ya estás muy lejos del programa transformador en el que iniciaste. Entonces es una brecha muy grande, ¿no? Y creo además que tampoco, digamos que las propuestas, insisto, de la izquierda ahora son muy defensa statu quo. Es decir, bueno, vamos a defender la sanidad pública, vamos a defender la educación pública. Incluso la democracia. Sí, esa es la segunda parte, ¿no? Y claro, dices, bueno, pues muy bien, mucha suerte, pero lleváis 30 años defendiendo esto y cada vez va peor, claro, y no tiene pinta de esto vaya a parar. Entonces, hace falta algo más que eso, ¿no? Y luego está la segunda parte, ¿no? Que es la democracia. Porque claro, la democracia, a veces se nos olvida que los sistemas también quedan legitimados por los resultados. Si te va mal con un sistema, es probable que quieras cambiar de sistema, ¿no? Y este es un riesgo evidente. Es decir, de hecho, lo que hemos visto fuera de Occidente es que los sistemas cada vez son más autoritarios. ¿Por qué? Bueno, pues porque están dando resultados, ¿no? Nadie va a cuestionar, bueno, nadie, quiero decir, no hay un cuestionamiento del Partido Comunista Chino, ¿no? Amplio, ¿no? Que era la esperanza de Occidente. No, claro, porque las clases medias crecerán, entonces el deseo de libertad y democracia acabará llevando al partido. No, no ha ocurrido. ¿Por qué? Pues porque su modelo les va funcionando, ¿no? Bueno, entonces, claro, si tu propuesta se centra en esa parte, ¿no? De defensa de lo existente, defensa del estado de bienestar, ¿no? Y defensa de la democracia, a lo mejor te llevas la democracia por medio, porque lo que necesitas es que la democracia funcione, ¿no? Y sea efectiva. Y en esa efectividad sea capaz de garantizar, que le pasa a Mandani, ¿no? De garantizar que puedas vivir con un salario de una manera digna, que es el gran cambio que ha habido en estos tiempos. Es decir, el trabajo cuenta bastante poco para reproducir el nivel de vida, lo que te asegura el nivel de vida son las rentas, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente tiene una vida de clase media en España porque las rentas de los padres, ¿no? Están siendo consumidas por los hijos para mantener su nivel de vida, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, si tú no miras la estructura de clase, ¿no? Cómo se han transformado las clases, y cuáles son los problemas específicos de cada una de ellas, ¿no? Si no te crees de verdad que somos el 99%, es decir, que estamos en un sistema que perjudica a una parte amplia de la población de distintos modos, pues oye, es complicado, ¿no? Que puedas tejer una iniciativa en ese sentido, ¿no? Y en última instancia, claro, la izquierda creo que ha pecado de moralista, es decir, ha puesto mucho el foco en problemas morales, éticos, culturales, ¿no? Y eso, bueno, pues te ha alejado de parte de la población, ¿no? Y además, y aquí en España lo vimos, ¿no? Con la pérdida de peso de Podemos, etcétera, ¿no? Y con la pérdida de peso de las izquierdas. Y a la derecha le puede pasar igual, quiero decir, si la derecha pone el foco en asuntos... los toros. En la campaña estadounidense, Trump sacó el aborto entre poco y nada, porque sabe que es una opción perdedora en Estados Unidos. O sea, incluso en es una opción perdedora. Incluso entonces, entre los republicanos. ¿no? Claro, entre los republicanos, claro, sí, sí. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque sabes que vas a perder. Ahora la puedes recuperar por motivos... Es decir, siendo importante para la vida de la gente y siendo cuestiones que no son despreciables, no son el punto central,
¿no? de las demandas sociales ahora mismo, ¿no? Si juntas todo eso, o sea, tienes, digamos, el alejamiento del punto de partida del punto de llegada, ¿no? La mala comprensión de la estructura de clase, ¿no? la mala comprensión de lo material, ¿no? La mala comprensión de la economía por parte de la izquierda, ¿no? Bueno, si juntas todo eso y le añades que no das un camino de salida a esas situaciones, o sea, no tienes una idea clara sobre cómo salir, porque, Trump lo tenía claro, es decir, en lugar de decir economía del derrame, ¿no? Es decir, los ricos serán ricos, entonces después caerá todo sobre nosotros, dice, bueno, Estados Unidos será rico y como resultado nuestras vidas mejorarán, ¿no? Entonces, se puede ser un programa pobre, pues, pero es un programa, ¿no? Yeah. La izquierda no tiene un programa de eso, o sea, ¿cómo nos va a ir mejor? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer para que el futuro sea mejor para nosotros, ¿no? Y ese es el déficit en el que, y te ponía el caso británico, que creo que está intentando salir, ¿no? Y Mandani es también una opción en ese sentido, ¿no? Te refieres al candidato de Nueva York que está haciendo una campaña como yendo a los problemas reales de la gente, ¿no? Por lo menos parece que está llamando la atención mediante ese tipo de campaña, ¿no? Sí, hay dos aspectos muy interesantes en la campaña de Mandani, en la campaña por las primarias. Uno fue el posicionamiento claro a favor de Gaza, ¿no? En el que fue respaldado por parte de los judíos de Nueva York, lo cual suponía y sigue suponiendo una ruptura con su partido significativa, ¿no? Que no se había atrevido a tomar esas posiciones. Pero el segundo aspecto, que también es muy relevante, es el centro de su campaña. Él partía de una idea, es decir, la vida en Nueva York es especialmente cara y lo es para la mayor parte de la gente, con lo cual el Ayuntamiento de Nueva York tiene que tomar medidas para hacer posible que la gente que vive en Nueva York pueda vivir en Nueva York y le dé para llegar a final de mes. Lo cual, para una campaña municipal, es curioso, porque, bueno, pues puedes poner acento, no sé, en las basuras, en la seguridad, en los, ¿no? Pero él puso acento en algo que estrictamente tampoco es cuestión suya, no es cuestión de... Será el Estado, ¿no? Mucho más el que tendría que tomar la iniciativa, pero pone acento en eso, ¿por qué? Pues porque es obvio, ¿no? Que en esta reconfiguración que hemos vivido en las últimas décadas, donde ha sido concentrando los recursos en la ciudad, claro, las ciudades son enormemente caras, ¿no? De hecho, claro, ¿qué migración tenemos en la ciudad? Tenemos migración de otros países, ¿no? Pero también de las zonas vaciadas, etcétera. Claro, pero las zonas vaciadas vienen las clases medias. O sea, no viene la gente que tiene pocos recursos. Porque si tú no tienes dinero y vienes a trabajar a Madrid de camarero, ¿no? No vas a poder vivir. En tu pueblo seguramente sí, en tu ciudad seguramente sí. Con ese salario vives, pero en Madrid vives mucho peor, con lo cual no emigras. ¿Quién emigra? Pues emigra la gente que tiene determinados recursos, cuyos hijos se ven soportados, ¿no? Económicamente por los padres para afrontar la vida en la ciudad y que además esperan tener cierto recorrido profesional, pues porque han estudiado Derecho, o Periodismo, o Publicidad, o quieren entrar en una consultora, o quieren... ¿no? Claro. Bueno, pues mientras que eso llega, ¿no? El coste de la vida en la ciudad es soportado por los padres, pues con su salario, y esto es lo significativo, no les da, ¿no? Incluso en profesiones relativamente o simbólicamente importantes, ¿no? Claro, esto en Nueva York ocurre y ocurre más todavía, ¿no? Claro. Con lo cual, el énfasis de Mandani en vamos a tomar medidas y medidas de intervención en el mercado, ¿no? Para que la gente pueda vivir, ¿no? Para que el neoyorquino pueda vivir allí, pues es un cambio de modelo también, ¿no? Y creo que es pues una visión muy ligada a la ciudad, a la gran ciudad, ¿no? Pero que tiene toda la lógica, ¿no? Y yo creo que ahí su éxito también entre clases medias y no solamente obreras. Claro, un éxito, pero que va a la ciudad, que no tiene pinta que pueda salir mucho más de allí, ¿no? O sea, como que ese discurso creo que sería complicado que fuera liderar al Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata no solo puede mirar a las ciudades, ¿no? De hecho, me va genial para seguir con una de las, digamos, tesis para mí de tu libro, que es esa frase que dices que se ha cambiado el eje izquierda-derecha por el de nacional global, ¿no? O sea, que ya la política no se entiende desde ese eje de la más tradicional de la izquierda y la derecha, sino nacional global. Pero además en nacional global incluyes esto, la ciudad contra la periferia, ¿verdad? Sin duda.
Claro, obviamente el eje conservador progresista, que la derecha sigue estando y seguirá estando, ¿no? Pero sí es cierto que en cuanto a influencia a la hora de ir a votar, ha perdido peso respecto del nacional global y respecto del eje de la gran ciudad interior, ¿no? Ha perdido mucho. Y esto se constata repetidamente en numerosas elecciones, ¿no? Es decir, ocurre en Francia, en Reino Unido, en Países Bajos, en Hungría, en Estados Unidos, ¿no? Argentina, ¿no? Y también aquí lo que pasa es que nuestra diferencia de momento es un poco más como la de Alemania, ¿no? Alemania es Alemania del oeste, Alemania del este, votan de manera diferente, y aquí la línea del Ebro, ¿no? Es decir, en las últimas elecciones el norte votó, bueno, por izquierdas, por así decir, y del Ebro para abajo fueron todos derechas, ¿no? O sea, pero esa posición territorial es muy relevante, ¿no? Claro, tiene para mí un sentido social en la medida en que, bueno, pues como hablábamos antes, a nivel internacional la importancia del Estado es mucho mayor y la gente confía en que el desarrollo de su Estado, ¿no? Sea el que acabe generándole ventajas personales, ¿no? y una mejoría de futuro. Tiene también cierta importancia, ¿no? Porque el tipo de vida que tienes en una gran ciudad y una pequeña es muy distinta. No solamente en cuanto a condiciones, sino en cuanto a futuro, ¿no? Es decir, si tú vives en Madrid, podrás tener poco dinero, podrás llegar a fin de mes regular, pero por la naturaleza de la gente que vive aquí, ¿no? Hay una cierta idea de, bueno, ahora me puede ir mal, pero en el futuro me irá mejor, iré consiguiendo cosas, iré dando pasos adelante, ¿no? Hay una esperanza, ¿no? de que en lo personal te vaya bien, ¿no? Incluso cuando tus condiciones económicas son malas. En las zonas, bueno, pues con poca vitalidad es al revés. Tu nivel de vida puede ser bueno, la cotidianidad puede ser estupenda, pero lo que ves alrededor es una sensación de que las cosas de declive, ¿no? Claro. Es decir, vas a la calle mayor, ves tiendas que han cerrado, ves, o sea, ya no, los jóvenes se han marchado, no hay inversión que llegue y ponga en marcha nuevas actividades en la ciudad o en la provincia. Por supuesto, los pueblos se han ido marchando a las capitales de partido, de esa ahí a la provincia, de ahí a Madrid, ¿no? En fin, es una situación muy distinta y eso condiciona mucho el voto, ¿no? Pero el fondo de todo, para mí, ¿no? Es que, y se ve de manera muy clara en China, ¿no? La lucha de clases ha sido sustituida por la lucha de territorios. Y esto lo decía el Partido Comunista China de manera oficial, cuando insistía en que la lucha de clases sigue ahí, está vigente y va a estar ahí durante mucho tiempo, pero ahora lo que toca es, para proseguir esa lucha de clases, afianzar las posibilidades de China para crecer y desarrollarse en este tipo de mundo. O sea, los mismos chinos entendieron que necesitaban fortalecer su territorio y despegar, ¿no? Para seguir con su ideario, ¿no? Bueno, pues eso que ha ocurrido en China ha ocurrido en general. Y las aspiraciones de justicia social, que eran típicas de años 60, 70, 80, ¿no? 90 y tal, han pasado a ser aspiraciones vehiculadas por el territorio, ¿no? Es decir, la gran solución que da a Cataluña a la crisis del 10-12 es el procés, por ejemplo, ¿no? Los elementos identitarios están ahí de una manera muy clara como elemento de futuro, porque la idea era, bueno, si salimos de España nos va a ir mejor, entonces todos viviremos mejor y tendremos más recursos, etcétera, ¿no? La promesa de Ayuso es, bueno, Madrid es estupendo, aquí la gente viene, crece, y entonces te haces isla dentro de rico, España, es maravilloso y tal, ¿no? Y es un poco lo que sostiene también el nacionalismo más español, ¿no? Esa idea de Madrid. Pero así como para China es muy sencillo, porque para eso tienen sus planes quinquenales y un solo partido, la democracia es más complicado, ¿no? Y aquí rescato una frase que me ha llamado mucho la atención antes, de que cuando algo no te funciona lo quieres cambiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se conjuga esto de que la democracia ya no sirva con que está con este cambio de eje hacia lo nacional? Bueno, yo creo que hay mucha retórica en eso, ¿no? Porque años 50 europeos, ¿no? La URSS se está desarrollando muchísimo, de una manera acelerada, pasó del siglo XIX al XX en muy poco tiempo, y Europa sale de la posguerra, está empezando a crecer,
pero no llega a los niveles de desarrollo soviético. El argumento era, claro, como ellos son una dictadura y nosotros somos democracia, somos más lentos, porque el proceso de toma de decisiones pues lleva a eso, y entonces el precio que pagas por vivir en una democracia es, bueno, pues una cierta lentitud a la hora de que las cosas... Años 50, años 80 y 90. Claro, como somos una democracia, hemos tomado mejores decisiones, y ellos, como son una dictadura, pues se vienen abajo. Porque claro, la democracia es mucho mejor y te permite hacer las cosas mejor que las dictaduras, ¿no? Y ahora hemos regresado a eso, ¿no? Al cuestionamiento. Al cuestionamiento, claro, porque como las dictaduras pues, son más eficaces porque son más rápidas, pues nosotros, bueno, son distintos momentos de la historia donde los argumentos van cambiando. Y el problema no es ese, el problema es la calidad de las decisiones que tomas. Es decir, si tu apuesta es, y la ha sido, ¿no?, deteriorar el nivel de la vida, sistemáticamente el nivel de vida de tus poblaciones, como una democracia, de aquella manera, en el sentido de que estamos en una democracia en la que misteriosamente las decisiones económicas quedan fuera de las capacidades de los dirigentes, ¿no? Porque hay un Banco Central Europeo y no se puede hacer nada. No es democrático, claro, no votamos. Bueno, pero digo, si tomas decisiones que perjudican a tu población, pues la población se va a molestar y esa molestia genera perturbaciones en la democracia, ¿no? Y si la dictadura toma malas decisiones para su gente, pues la gente acabará colgando al señor que manda, ¿no? Bueno, a lo mejor, además, ¿no?, claro, está el hecho de todos preferimos vivir en una democracia, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que las democracias se caen y a veces se caen precisamente por esto, por la toma de malas decisiones. Y es ahí donde tenemos que poner el acento, ¿no? Si tú tienes un sistema que no funciona para mucha gente, pues va a haber problemas. ¿Sí? Pero sí, no hay que ser muy listo, ¿no? Todo va así, ¿no? ¿Sabes? No hay que ser muy listo para ver el problema, encontrar la solución ya es otra cosa, ¿no? Bueno, si la solución tampoco es tan... En abstracto tampoco es tan difícil, quiero decir. Por ejemplo, China, algo que se ha preocupado, yo creo que en la última década o así, aparte del tema ecológico, que ahora están como son punteros en generación, electrificación, etcétera, también se dieron cuenta que no podían seguir muchas décadas más machacando a su propia población en el tema del consumo, ¿no? Y sí que ha crecido, todas las rentas bajas y medias han aumentado muchísimo, ¿no? Claro, esa la vía, ¿tú crees? Eso... Sí, o sea, a ver, todos los sistemas necesitan legitimidad, la legitimidad también te la da digamos, una cierta cohesión social, ¿no? Claro. Si la percepción, y nosotros la tenemos, es que unos viven bien encima de las espaldas de otros, ¿no? Sí. Y esto es recurrente, ¿no? Sí. El sistema va a tener fricciones. Y luego lo puedes articular como quieras. Nosotros vivimos mal por culpa de los emigrantes, vivimos mal por culpa de lo que quieras, da igual, le puedes buscar mil explicaciones. Pero mientras esas divergencias estén, va a haber problemas. Entonces, ¿cuál es para mí, digamos, el gran cambio económico que tendría que producirse para que esto comenzase a funcionar, ¿no? Bueno, España, Europa, ¿no?, tienen capital suficiente que está siendo derivado hacia la esfera financiera de manera permanente, lo cual significa que cuando vuelve en forma de empresas rentistas que tratan de extraer de la economía en lugar de producir. Si ese dinero, en lugar de ir hacia la esfera financiera, lo canalizas hacia la esfera productiva, tendrás unas condiciones distintas, en primer lugar porque producirás algo y en segundo lugar porque extraerás menos, o sea, la riqueza será menos extractiva. En el libro cito a Franklin Roosevelt porque hizo exactamente eso. Claro. Es decir, y luego puedes argumentar lo que quieras sobre el New Deal, pero la gran pelea que él tuvo, ¿no?, fue conseguir domesticar a los financieros estadounidenses que estaban acostumbrados y tenían unas tesis muy similares, ¿no?, en cuanto a ferocidad, ¿no?, y convicción a las de nuestros neoliberales actuales, ¿no?, o anarcoliberales actuales. Y él entendió que para salvar a Estados Unidos, por supuesto, de la amenaza del comunismo, ¿no?, y en parte de la amenaza fascista, necesitábamos un sistema mucho más cohesivo. Y la única manera de lograrlo era coger el dinero de las finanzas, sacarlo de las bolsas y ponerlo a producir. Bueno, las bolsas y de la esfera financiera. ¿Es el Make America Great Again de Trump
esto? Porque habla mucho de la reindustrialización y traer las fábricas, pero yo no me lo acabo de creer del todo. No, hombre, no lo es porque lo que pasa es que Pero intenta venderlo como tal. sí. No lo es porque a nivel interno es completamente neoliberal y las medidas que ha tomado entonces y ahora han sido medidas que han favorecido al capital, ¿no? Y a un capital financiero, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos tiene un problema, tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que como todos los imperios, y podemos pensar en el británico o en el romano, en el momento que tú generabas expansión exterior, podías compensar las debilidades internas, ¿no? Entonces, mientras tú tenías las posesiones del Imperio Británico, los sindicatos británicos no entraban demasiado en política y se centraban en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores británicos. Bueno, y eso pues, producía mejores condiciones, mejores salarios, iban creciendo. ¿Por qué? Pues porque tenías esa capacidad de compensar fuera, ¿no?, lo de dentro. Y Estados Unidos lo tiene, obviamente. Si Estados Unidos emplea el capital, ¿no?, bueno, en reindustrializar, en crear empleo, pues tendrá una vía de compensación, ¿no?, por el lado de una economía, insisto, neoliberal, pero tendrá una vía de compensación donde puede satisfacer a determinadas partes de la población que se pueden ver atraídas por el programa trumpista. Es una opción que en Occidente solo tiene Estados Unidos. O sea, no la tiene Alemania, no la tiene Francia, no la tiene España, ¿no? No sé lo que ocurrirá, ¿no? Porque es verdad que la penetración de los republicanos entre los obreros estadounidenses, y más que los obreros, o también los obreros, ¿no?, entre determinadas poblaciones desfavorecidas, ¿no?, de muchas zonas de Estados Unidos, es grande, ¿no? Ahora, no tiene pinta, por el arranque que ha hecho, de que efectivamente vaya a poner dinero, ¿no?, para la industria y para el desarrollo donde están, y esta es la desventaja. Donde se están focalizando es en la tecnología, ¿no? Entonces, desarrollo de grandes empresas tecnológicas, de las empresas del venture capital tecnológico, estilo Palantir, ¿no?, grandes centros de datos, mucha energía para esos centros de datos. Eso te produce poco empleo, te produce algo de empleo, te produce poco, y no permite reindustrializar un país, te permite asentar la hegemonía tecnológica estadounidense en tu entorno, que es lo que importa, claro. Pero da muy poco trabajo, ¿no? Si además sigues insistiendo, como estás haciendo, en que, bueno, como la IA y la robótica están muy avanzadas, pues los puestos de trabajo van a desaparecer, pues entonces seguirás teniendo un problema, ¿no? Porque no lo va a solucionar. Como he dicho antes, algo que me llama mucho la atención y me gusta, porque yo creo que no lo hace mucha gente, por lo menos no la gente que yo he leído, que es analizar también qué le pasa a las élites, ¿no? No hay mucha gente que diga, a ver, qué problemas tienen los ricos, y creo que eso es un punto súper interesante de tus últimos libros. Antes de meterme en esos descontextos y en esas guerras, te voy a preguntar por una específica porque me viene al huevo con esto que acabas de decir. Silicon Valley, Wall Street. ¿Hay una guerra de élites entre ellos? Ahí Trump es una bisagra. ¿Cómo ves tú esa situación dentro de Estados Unidos? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay una tensión significativa entre ellos porque finalmente es la gente del venture capital y ahora de las grandes tecnológicas la que está tomando la iniciativa dentro de un país que era fundamentalmente financiero, donde Wall Street marcaba la pauta. Claro. Como es lógico, hay muchas conexiones entre ellos, ¿no? Y por lo tanto tampoco... Pero en la mentalidad sí, Es decir, uno lee a Peter Thiel o al Scarp, y para mí la definición más clara de esto lo vemos en la tecnología, porque hemos pasado a una tecnología donde los Big Tech, ¿no?, estaban reconstruyendo la economía, una economía existente, pero la estaban llevando hacia otro lugar. Es decir, el comercio, la venta a distancia la llevabas hacia Amazon, el transporte de viajeros hacia Uber, el alojamiento de viajeros hacia Airbnb, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la digitalización de la economía que se lleva a cabo. Y eso era lo prioritario, a un momento como es el actual, donde la prioridad está puesta en seguridad y defensa, ¿no? Y ahí está Palantir, ¿no? Está también ahora
otras muchas empresas del sector, y estaba pensando... Bueno, SpaceX, ¿no? Sí, y SpaceX, sí, y estaba pensando también en el nuevo papel de Oracle, ¿no? Con la Verizon ahí, ¿no? Bueno, son dos mundos distintos, es el comerciante y el soldado. Ya. La visión no es la misma, ¿no? Ya. Entonces ambos utilizan tecnología, pero hay una prioridad de una sobre otra. Y ahora mismo, y lo estamos viendo, la prioridad es la del soldado respecto de la del comerciante. Un ejemplo es, obviamente, Milei. Si los mercados hubieran funcionado, pues Argentina estaría. Pero como es uno de los nuestros, pues le ayudamos en lo que sea, conseguimos hacer lo que sea a cambio, porque tenemos que ayudar a uno de los nuestros. Claro. Si el mercado fuera un mercado que funciona por sí mismo, con sus reglas, ¿no? Sagradas, pues esto no habría ocurrido, ¿no? Pero ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque las prioridades estadounidenses son ahora distintas. Y en esas prioridades, insisto, están muy conectadas, ¿no? Pero hay unas que están por encima de otras. Ya. Voy a ir un poquito con el tema Milei. Hace poquito hemos visto cómo Estados Unidos le ha dado un capote tremendísimo, ¿no? Le ha prometido un rescate de 20.000 millones, comprarle deuda, un swap, etcétera. ¿Cómo encaja el anarcocapitalismo o paleolibertario, como le queramos llamar, en esta nueva era? Porque tampoco es exactamente lo que dice Trump. Trump es más lo que tú has dicho antes. Soy un Estado fuerte y esto hará que todos ganemos dinero. Pero al final acaba ayudando a esta gente, yo creo que simplemente por amiguismo o porque le conviene tener un actor en Latinoamérica que esté a sus pies, ¿no? Pero ¿cómo encajan esas nuevas también teorías tan anti-Estado dentro de esta nueva era? Muy mal. Muy mal, ¿no? Encaja muy mal, ¿no? Resumen. Otra cosa es que haya buena parte de la derecha, y le pasa a la española, ¿no? Que simpatice mucho con el anarcoliberalismo y crea que el camino de salida a esta mala época es más neoliberalismo. Ya. Y además con más intensidad, ¿no? Que es lo típico de cuando te equivocas y dices, no, es que no he No se hizo suficientemente bien. Pues vamos adelante con ello, ¿no? Bueno, lo de Milei era evidente, es decir, en lo macro, ¿no? Podías intentar conseguir determinados éxitos, pero iba a costar muchísimo a la población. Es decir, que te ibas a cargar la industria, ibas a cargar el pequeño comercio, ibas a depauperar a los trabajadores. Y eso era el resultado inevitable de las políticas de Milei, ¿no? Si además te sale mal, ¿no? A nivel macro, pues entonces ya es un desastre total, ¿no? Yeah. Pero la primera parte estaba encima de la mesa. Y esa primera parte ocurriría en cualquier otro país, ¿no? En distinta proporción, ¿no? Depende de dónde vengan, ¿no? Con esas políticas. Esas políticas van a dar esos resultados. Ya está, ¿no? Sí. Yeah. Buena parte, la gran mayoría de la población va a quedar deteriorada en su nivel de vida, porque no hay otro. Claro, volvemos a lo mismo. Dices, el papel del Estado, hombre, el papel del Estado está presente. Es un Estado muy a los Smith, ¿no? A los Carl Smith. Es un Estado que interviene masivamente para conseguir tener las condiciones en las que los actores más importantes del mercado, no el mercado, los actores más importantes del mercado puedan imponer sus normas. Claro. ¿No? Pero claro, no es un Estado que permita proyectarse hacia el exterior, no es un Estado que tiende hacia la cohesión, no es un Estado que piense en lo estratégico, es un Estado pensando, por así decir, en favorecer a sus oligarcas. Y todo lo que hemos visto fuera de Europa ha sido la reconducción de los oligarcas, ¿no? Hacia las necesidades nacionales. Algunos, como Bin Salman, reunieron a sus primos en un hotel, le dijeron, mira, o firmas esto o no sales de aquí. Y entonces acabó el problema de... ¿no? Putin lo ha hecho de otra forma, ¿no? Bueno, el poder de Modi en India, pero todos están solucionando ese problema. Es decir, el Estado debe estar por encima de los intereses particulares de determinados ricos del país. Bueno, pues a menudo en coalición con ellos, no en oposición frontal, pero hay algo que está un escalón por encima. Eso también lo ha entendido Trump, ¿no? Con lo cual, un Estado donde el señor que dirige, ¿no? esté pensando únicamente en favorecer al mercado, pues no tiene ninguna salida, ¿no? Ahí entiendo que fue útil en Argentina, pues porque el discurso exagerado de Milei prendió, pero como elemento de gestión no tiene ningún sentido. ¿no? Mira, me parece muy curioso esto que has comentado, ¿no? De que en España... Pero nada más, es decir, Dale. que eso solo puede, o sea, solo es útil
para los acreedores. Es decir, Milei Claro. está muy bien para Estados Unidos, Sí, sí. pero no para Argentina. El Ni siquiera el para riesgo los- país baja porque Claro. ha dicho lo primero sois vosotros, Claro, mercados, ¿no? Claro. Y en concreto, mercados estadounidenses. Estadounidenses. ¿No? Claro, ¿qué ocurre? Que eso no, tampoco es bueno para los ricos del país. Tampoco lo es, ¿sabes? Para la gran mayoría de ellos. No, hombre, la economía interna, que es de la que los ricos del país suelen sacar. Me ha parecido muy curioso que has comentado que efectivamente esa teoría discursiva y del mínimo Estado y sobre todo los impuestos es lo peor, ¿no? Que seduce mucho a las derechas españolas, ¿no? Que a la misma vez también son exponentes brutales del trumpismo a un nivel discursivo y comunicativo. Ayuso es puro Trump, ¿no? Y en el mensaje tal. Entonces, como tú bien has dicho, hay derechas tradicionales en muchísimos sitios del planeta que han entendido esto que acabas de comentar tú. ¿Está la derecha española totalmente perdida? O sea, ¿está mirando para un sitio porque le da votos el discurso de Trump, pero luego no se da cuenta que imitar a Milei podría ser un desastre? ¿Está perdida? Bueno, yo entiendo que Ayuso se parece más a Milei que a Trump, ¿no? Por así decir, aunque tenga esos ribetes, ¿no? Pero bueno, Milei y Trump no son lo mismo porque sus estados no son los mismos Ya. y la posición que ocupan no son igual, ¿no? En cuanto a la capacidad de atracción de las derechas, claro, las derechas lo que están es desorientadas, ¿no? Porque no saben dónde ubicarse. Y esto es un problema de la derecha europea, ¿no? Y no solamente la española. Y en España tenemos algo particular y es que los dos principales partidos se han mantenido como tales a lo largo de todo el ciclo de la crisis, ¿no? Que no ocurrió en Francia, no ocurrió en Italia, no ocurrió en Reino Unido, o sea, con cambios enormes dentro del Partido Conservador, aunque se sigan llamando igual, ¿no? Aquí sí se han mantenido los principales partidos. Lo que pasa es que en España, ahí el eje discursivo y el eje programático lo marcan dos figuras, Pedro Sánchez y Trump, ¿vale? Es decir, Trump, y además el discurso de la ONU fue expreso en esto, decía inmigración, ¿no? Energía verde, por favor, ¿no? Israel bien, ¿no? Desarrollo de Estados Unidos, por supuesto, libertad de expresión, porque no nos dejáis de hablar los de derechas. Entonces ahora tenemos que conseguir, ¿no? Que nos dejéis hablar los de derechas. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Dice, derechos bien, cambio climático, lucha contra el cambio climático estupendo, ¿no? Hay que combatir la desinformación, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Es decir, e inmigración, sí, porque nos hemos basado, el crecimiento español está basado en la inmigración. Esos son los elementos discursivos que están en juego hoy. ¿Dónde sitúas al PP? Porque el PP no puede decir Claro. inmigración mal ni bien, ¿sabes? Porque necesita la inmigración, si vas a gobernar, sabes que no vas a acabar con la inmigración en España, ¿no? Claro. Y sin embargo tienes que poner algunas pegas para marcar un poco el camino y que vos no te comas mucho. Entonces, hacerlo este fin de semana con el carnet por puntos o lo que quieras llamar, ¿no? Bien. ¿Qué vas a decir? ¿Cambio climático? O sea, decir, renovables no puedes, es España, necesitas renovables, ¿no? Pero claro, luego dices, claro, por la Agenda 2030, entonces te colocas ahí en medio y esa es la desorientación, que no sabes si ir hacia un lugar o hacia otro, porque estás intentando mantener un equilibrio entre las dos potencias, o sea, las dos ideologías que de verdad te están marcando la agenda. Claro. Y ese es el problema, claro. Mientras el PP mantiene el foco en Sánchez, su persona, su familia, los procedimientos judiciales, la debilidad del gobierno, es el partido que tiene más votos y todo es perfecto. Pero cuando vas a los terrenos discursivos, ahí ya no sabe qué hacer. Y este es el problema de Feijóo o de tantos otros dentro del partido, ¿no? Y es un problema también, y acoto para las izquierdas a la izquierda del PSOE. Porque las izquierdas a la izquierda del PSOE lo que están diciendo es lo mismo que el PSOE, pero más, ¿no? Dices, bueno, lo de Gazas no es bastante, ¿no? Cambio climático se hace poco, inmigración más, ¿no? O sea, es el mismo marco, pero llevado un paso más allá, Claro. ¿no? Y eso marca un poco las posturas aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Europa es más o menos lo mismo, ¿no? La gran diferencia es la derecha alemana, porque claro, la derecha alemana está pensando en Alemania, ¿no? O sea, no está pensando en Europa, no está pensando, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay un nivel de estabilización entre los dos grandes partidos que le llevan a tomar decisiones favorables a Estados Unidos,
que le llevan a tomar decisiones que cada vez se parecen más a la derecha estadounidense en lo económico, ¿no? Pero también en lo cultural, con la inmigración, etcétera, etcétera, bueno, se va desplazando, ¿no? Lo que pasa es que no se puede ir a ese terreno del todo, porque ese terreno, insisto, es el de las derechas estadounidenses, es decir, el de las derechas europeas, que no quieren saber nada de Alemania o la Unión Europea y quieren tener una relación con Washington directa. Alemania tiene que jugar un papel ahí, porque si no, es borrada ¿no? de la relación. Y ese aspecto, digamos, geopolítico importa mucho también en la configuración de su ideario, ¿no? Y en el mantenimiento, digamos, de las bases del orden global, ¿no? De la globalización, que todavía los alemanes intentan manejar un poco, ¿no? Porque saben que el otro es Estados Unidos y Hungría, Estados Unidos e Italia, Estados Unidos España, ¿no? Me voy a guardar lo de Alemania y Europa, que tenía pensado preguntártelo, pero quería insistir un poco más porque me parece muy curioso esto de la desorientación de nuestras derechas en España. Yo entiendo que en España no hay una lucha de élites similar a la de Silicon Valley y Wall Street, ¿no? Pero sí que tú remarcas como ese cierto descontento, ¿no? Que le ha llevado también en ciertos momentos o a dar la espalda a la derecha tradicional o a que salga algo como Vox porque le hacen... ¿Cuál es el mapa, el análisis que tú haces de las élites españolas? Yo haría dos planos. Uno, el de las viejas élites, ¿no? La transformación de las viejas élites, porque claro, eran élites muy vinculadas al poder estatal, ¿no? Que ya fuera lo administrativo, altos cargos de la administración estatal, judicatura, puestos en empresas estatales, ¿no? Toda esa derecha, que era lo que conformaba la derecha española, claro, da el salto hacia la época liberal, ¿no? La época neoliberal, ya con Thatcher, Reagan, etc. Y todos se vuelven neoliberales, empezando por Aznar y tal. Y en un primer instante, como las empresas españolas son privatizadas, bueno, pues tienes un recorrido, ¿no? Porque esta es una empresa que además tiene recorrido global, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero claro, cuando eso va menguando y llega la crisis, claro, la mayor parte de las élites españolas no poseen nada. O sea, son los gestores de empresas de otros, porque las empresas han sido adquiridas por accionistas extranjeros. Entonces tú, aunque seas el CEO de, me da igual, Iberdrola, ¿no? Estás ahí mientras BlackRock te diga, ¿no? que estás ahí, ¿sí, no? Pero tu capacidad de acción depende de la que te otorguen los accionistas, ¿no? Y esas son las élites españolas, salvo Amancio y el que de controlan sus propias empresas. Los demás son dependientes del exterior, ¿no? BlackRock creo que tiene un mayor porcentaje ya que la familia Botín, del Banco Santander, ¿no? O sea, que ahí creo que es como una... Entonces, Botín padre imponía la norma a su banco, Botín hija hace lo que puede para manejar los intereses de los accionistas y que estén contentos y no la saquen de ahí, ¿no? Y eso es un reflejo no de las élites españolas, sino de las élites europeas en sí. Las élites europeas se han vuelto cada vez más dependientes del capital global, el que fluía en Wall Street, que luego regresaba aquí en forma de fondos que adquirían, ¿no? Y empresas que adquirían acciones de las empresas españolas. Bueno, eso te da un nivel de dependencia mayor. Y por otro lado, las élites, digamos, vinculadas a lo estatal, ¿no? Jueces, militares, ¿no? Alta administración, claro, pierden nivel de vida. O sea, antes tenías una vinculación entre tus ingresos y tu posición social, ¿no? Ahora, tu posición social ha menguado porque importan menos que los tecnócratas de fuera, ¿no? Y tus recursos son mucho menos que los de la gente que trabaja en la empresa privada, en el IBEX, ¿no? Claro. Por eso el abogado del Estado, una vez que es abogado del Estado, pide licencia y se va a una empresa privada, ¿no? Cuando antes... O a Vox, ¿no? Que hay varios. Bueno, o a Vox, sí, pero esto es curioso porque, claro, antes, digamos que el Estado era el espacio donde debías estar, ¿no? Sí. Si de verdad querías contar, ¿no? En la vida de un país, ¿no? Ahora no, para contar algo te vas a una empresa. Bueno, esa desorganización de las élites ha dejado a mucha gente con un nivel de recursos, un nivel de influencia menor del que tenían. Y eso genera malestar y genera enfado, ¿no? Y el enfado normalmente tiene derivadas políticas. Entonces, yo creo que ese cambio de mentalidad explica en parte las derivadas de nuestras élites en ciertos terrenos, ¿no? Respecto de cómo afrontar la época y de cómo afrontar el peligro del sanchismo y de los rojos entrando por ahí, O sea, ¿no? que es como un paralelo del declive, ¿no? El declive de la hegemonía estadounidense con China es el paralelo del declive de las grandes élites españolas, Pero ¿no? piensa que si tú estás
posicionado, ¿no?, como socio de la gran potencia te exige más, tu papel ahí es ir perdiendo. Sí, claro, ha habido buena parte de gente en España, ha hecho mucho dinero como mediador, ¿no?, entre el capital global y las ventas de empresas del país y de la búsqueda de oportunidades de negocio dentro del país. Mucha gente ha hecho dinero. Claro, cuando la búsqueda de oportunidades se hace más corta, pues hay mucha menos gente que gana dinero con eso porque ya no hay, ¿no? Y cuando el porcentaje que te piden es más elevado que el que te daban, pues tienes... Bueno, pues ese declive de las clases altas españolas en cuanto a influencia, en cuanto a ingresos, ¿no?, que ha conseguido que las que de verdad tienen recursos sean una franja muy estrechita, ¿no?, y las otras estén más sometidas a los vaivenes de la vida, pues tiene repercusiones políticas. Claro. Y no puedes entender la deriva de las derechas españolas sin esto, ¿sabes? Y eso es... Has dado ya muchas pinceladas, pero quiero preguntarte específicamente, ¿no? ¿Cuál es el papel de Europa? Y por ende, ¿cuál es el papel de Alemania, ¿no?, como estandarte de la locomotora de Europa, ¿no? ¿Cuál es el papel en cuál es el papel que tiene ahora y cuál es el papel que tú, por tu experiencia y tu análisis, ves que está encarrilando para la próxima década? Bueno, hacer pronósticos es difícil, ¿no? Lo que pasa es que es verdad. Tus libros son, en cierto modo, muchos pronósticos y sueles acertar en muchas cosas. La verdad es que ahora, como hace 10 años, Europa solo tenía dos opciones, ¿no? Una que era una opción integradora, ¿no? Estamos en una guerra fundamentalmente económica, de momento, ¿no? Pero de momento cada parte está intentando fortalecerse económicamente. Bueno, Europa tiene un mercado amplio, de elevado poder adquisitivo, del cual no ha sacado partido. Han sacado partido los chinos y han sacado partido Estados Unidos. Los chinos vendiendo productos, los estadounidenses comprando empresas, ¿no? Y a través del ámbito financiero. Entonces, como Europa ha estado siempre mirando hacia el exterior, no se ha fortalecido interiormente, pues está en una posición difícil ahora. Es reversible, pero eso implica una gestión muy distinta del Banco Central Europeo, una inversión mucho mayor, una apuesta por lo productivo, es decir, unas transformaciones en la economía europea que solo son posibles en el momento en que tú creas que los líderes europeos tengan la voluntad decidida de fortalecer Europa. Y eso no está, de momento, ¿no? La voluntad no está. La voluntad que nos han mostrado es, por una parte, no confrontar con Estados Unidos y intentar amoldarse a lo que Trump exigía, y por otro lado, comenzar a pensar el camino de salida nacional. Y ahí es donde Alemania, en lugar de pensar en el conjunto de Europa y cómo fortalecer Europa de una manera en la que Alemania también salía beneficiada, ¿no?, y esto es el plan Draghi, está pensando en cómo salir por sí misma de la situación. Bueno, pierdo industria, pero la compenso con la industria militar, tengo margen fiscal, con lo cual invierto en infraestructuras, empiezo también a tener algo de potencia tecnológica que no tengo, en fin. Y eso, además, a partir de un cambio en las reglas fiscales que parecía imposible, ¿no? Pero, curiosamente, cuando es para ellos en exclusiva, ya de repente. Posible. Lo que no valía para Grecia, de repente se pudo de un día para otro. Ya punto. Bueno, ¿eso qué te indica? Te indica que estamos pensando, en general, los líderes europeos están pensando en cómo situarse en términos nacionales, no en el conjunto de Europa. Bueno, en un momento donde la geografía importa, la demografía importa, el tamaño del territorio importa, bueno, pues Europa tendría una opción de recolocarse, ¿no? Pero claro, hay que querer, ¿no? Claro. Y si eso no ocurre, ¿no?, entonces España tendría que pensar en sí misma desde ya, ¿no?, ocurra a Europa o no ocurra a Europa, porque hemos sido además el país que menos ha pensado en aprovechar sus capacidades, ¿no? Y todo lo que tenemos proviene del exterior. O sea, exportamos no mucho, pero exportamos, pero traemos muchos turistas porque es nuestra fuente de ingresos. Estamos intentando atraer inversión permanentemente, que esa inversión no es productiva, es rentista, con lo cual no dificulta. Y todo lo que tenemos, pues no hemos sacado partido de ello. Bueno, si vas a hacer una sociedad como la Unión Europea, pues cuanto más fuerte seas, mejores son los términos de la sociedad, ¿no? Y si no hay sociedad y tienes que hacer acuerdos con otros, pues razón de más, ¿no?
pero eso es un paso indispensable para mí. Por ir acabando, Esteban, más o menos lo que te voy a pedir es casi un resumen de lo que hemos estado charlando, porque has ido dando como pinceladas, etcétera. Me gustaría que pronosticaras, ¿no? Que nos dijeras a dónde crees que va la cosa en la próxima década. Si nada cambia, si las corrientes siguen, esas que tú analizas en tu libro, ese nuevo espíritu sigue avanzando tal cual, ¿no? Hacia dónde podemos ir la próxima década y también qué debería pasar para que las cosas fueran a mejor. O sea, qué cambios, que como te digo, ya has comentado varios ahora mismo, de que deberían pasar a la Unión Europea, pero a nivel global, ¿no? O sea, qué tal. Igual mirando a las izquierdas, que ya sabes que es como en el Salto será casi, que es nuestro público, ¿qué tiene también que hacer las izquierdas para espabilar, ¿no? Bueno... Primero igual, ¿hacia dónde vamos? Es que si nada cambia. Los escenarios son tan inestables, es decir, ¿hacia dónde vamos? Hacia una guerra fría que puede terminar en guerra, empezando con Rusia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia una situación en la que la pérdida de cohesión social tiene que ser manejada a través de regímenes más autoritarios que son los únicos que garantizan el orden, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Hacia una mayor desigualdad incrementada por el uso de la tecnología. Eso es un escenario, y es un escenario bastante probable, ¿no? Pero es que la historia no funciona de manera mecánica, ¿no? Y utilizo este ejemplo a menudo, pero es cierto, es decir, mientras en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Europa iba girando permanentemente hacia el fascismo, ¿no? Se estaba desarrollando además el comunismo en la URSS, ¿no? Y emerge tal, y hay una crisis y todo va mal, pues al final lo que acaba imponiéndose es el estado del bienestar después de la guerra, pues porque Roosevelt en un momento determinado tomó una decisión respecto a su país que luego tuvo que ampliar en Europa para evitar que los comunistas se quedasen contra como contrapeso. Bueno, eso es la historia, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo son muchos vaivenes en los que nada está decidido, ¿no? Sí, porque el intento de Trump de ganar hegemonía le puede salir mal. Tenemos ejemplos muy significativos de cómo acciones de los estadounidenses se han vuelto en su contra, Irak, Afganistán, Libia, etcétera, ¿no? Es decir, que ellos está creado, el mare magnum está creado por acciones de los Estados Unidos, con lo cual, bueno, también existe la posibilidad de que las cosas se reinviertan y vayan hacia otro lugar, ¿no? Es decir, yo en ese sentido sería prudente a la hora de considerar la historia como algo mecánico y prefiero considerar la historia como algo que construimos, ¿vale? Por lo tanto, somos actores dentro de esa construcción y deberíamos reclamar nuestro papel dentro de esa construcción, ¿no? Dices, la izquierda. Hombre, yo creo que la izquierda, en el instante que tome conciencia de que la época global se ha terminado, es decir, que sea capaz de hacer esa reconstrucción que hizo la derecha, la época global está en otro sitio, con lo cual necesitamos ubicarnos de otra manera y pensar, ¿no?, de otra manera, habrá un paso adelante, ¿no? A mí hay algo que me extraña muchísimo dentro de la izquierda, por ejemplo, es hasta qué punto hace abstracción del papel del Estado. El Estado ha desaparecido también de la izquierda, ¿no? Dice, bueno, es que la izquierda se construyó, la socialdemocracia se construyó a través del Estado y no te cuento el comunismo. Quiero decir, vayas por donde vayas, ¿no? Bueno, hemos estado en una época en la que eso no está presente y a mí me resulta muy extraño porque todos los demás países están haciendo eso, empezando por China, ¿no? Claro. O por Estados Unidos. Bueno, pues es extraño, ¿no?, que tú pienses, por ejemplo, en el problema de la vivienda y estén diciendo, no, pues hay que hacer vivienda en régimen de alquiler y tal. Pero bueno, si se hizo vivienda pública a las puertas en Europa durante los años 50 y 60, en España con Franco y en toda Europa con la democracia, ¿no? Pero nadie es capaz de decir, no, hagamos masivamente, que son elementos muy obvios, ¿no? Yeah. ¿Sabes? Pero que por algún motivo, como no has abandonado la época anterior, no eres capaz de proponerla en esto, ¿sabes? No lo sé, parece fascinante, ¿no?, que esas ausencias. Bueno, pues con esa fascinación, esa izquierda y derecha perdida de española, ¿no?, que al final creo que hemos llegado a la conclusión de que son los dos. Esteban Hernández, corresponsal político del Confidencial, analista, ensayista, escritor de varios libros, entre ellos este último, El nuevo espíritu del mundo, política y geopolítica en la era de Trump, que desde aquí os recomendamos porque es un pedazo de libro como todos los anteriores. Muchísimas gracias por la entrevista, ha sido un placeraco. Y a ti en especial, Diego. Ha sido un placer, Esteban. Gracias.
Bueno, pues ya sabéis, amigos, amigas, bienvenidos a esta última entrevista. Espero que os haya gustado tanto como me ha gustado a mí. Nos vemos la semana que viene en otra más. Ya sabéis, darle a la campanita, darle al like, darle a me gusta, seguir a nuestro canal de YouTube, dejarnos un comentario, decirnos a quién os gustaría que tuviéramos aquí en el programa o a quién queréis que entrevistemos. Y nada, ya sabéis que todo esto no es gratis, si os podéis suscribir al Salto, muchísimo mejor. Yo soy Iago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto. Esto ríe arriba, nos vemos la semana que viene.